Miren, nosotros no hemos podido determinar cuándo y por qué nuestra generación cada día descubre cosas que han sido eternas. Los recursos naturales son la naturaleza misma, pero nunca le prestamos la atención que debía tener. Si ustedes leen el Génesis, que usted puede no creer en eso, no vamos a discutir ese tema. Si usted lee el Génesis y lee los 6 días que Dios usó para crear el mundo, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Dios lo que hizo en esos 6 días fue crear los recursos naturales, más nada. La tierra, el sol, la luz, todo, el hombre, los recursos naturales, lo que nos ofrece la naturaleza. Y en nombre de esos recursos naturales se cometen a veces abusos de parte de los ciudadanos y a veces de parte de los organismos reguladores. Pero parece ser que hay un sector económico poderoso que maneja los recursos naturales de acuerdo a sus intereses. Por eso usted ve que cuando se trata de la destrucción de recursos naturales a través de contaminación del medio ambiente, se firman pactos, por ejemplo, para no usar armas atómicas, porque su uso podría ser devastador a los recursos naturales. Podrían ser pactos para no usar determinados combustibles. En fin, muchas cosas que uno no se explica. Por ejemplo, hay un derecho humano que es la vivienda. Hay que construir viviendas. Sin embargo, hay que tratar de que esa vivienda sea lo más económica posible. ¿Cómo se logra? Usando insumos que sean económicos. Es más económico irse al lecho de un río, sacar agregados que vienen lavados y clasificados y no irse a una montaña, a una cantera, a sacar ese mismo producto y tamizarlo, procesarlo, y que podía costar el doble de lo otro. Y así se pueden revisar muchas cosas que aquí, por ejemplo, leímos que en San Juan de Puerto Rico hubo una protesta de unos vecinos de un cementerio porque en el cementerio se creó un crematorio y que ese crematorio le molestaba. Pero ahí quemaban los cuerpos de los muertos del vecindario cuando se morían. Entonces ellos contaminaban cuando morían. Entonces todas esas cosas son una serie de contradicciones, pero hay, independientemente de las excepciones, que es de lo que estamos hablando, hay lo que son las reglas del buen vivir y del conservar los recursos naturales. Se sabe que el buen manejo de esos recursos es lo que tratan las autoridades de hacer. Estamos bregando con combustible. ¿Cuál es el menos dañino? Todos son dañinos, todo lo que se quema. Nosotros vamos a hablar de eso, pero quiero primero hablar con el ingeniero agrónomo Juan Chávez, que me hable del concepto de recurso natural. Antes de hablar específicamente del ministerio, de cuál es el concepto de recurso natural, cuando ustedes estudian
y se preparan para ello. ¿Cuál es el concepto general de qué es y qué debe de cuidar la autoridad competente? Gracias. Gracias, doctor, por invitarme. Sí, el concepto desde el punto de vista de agricultura, que es lo que uno se prepara mayormente, cómo usar los recursos naturales y explotar los recursos naturales sin hacer daño a la madre naturaleza. Especialmente suelo y agua. Esos son los dos elementos clave de los recursos naturales que nosotros vemos y la foresta. O sea, que cómo administramos los suelos. Entre el suelo y el agua hay un elemento que es el aire. Así es. Que es tan importante como los otros dos. Es decir, que son tres elementos que tienen la contaminación de ese aire, de los suelos y del agua. Que es un resultado de las actividades que hagamos en el suelo y con el agua. O sea, no es más que eso. O sea, el aire, las contaminaciones que hacemos dependen mucho de nuestras actividades. Ingeniero, tuvimos una participación excepcional de una persona que realmente tiene una buena disposición de expresarse en una forma llana, que fue alguien que nos habló del agua. Okay. Y hablábamos justamente, luego que te ha puesto el tema del agua, de que, ¿qué es el agua potable? Dice, el agua potable es aquella que la forma óptima de ingerir el agua. Dice, pero es H2O puro. Dice, no, tiene que tener elementos como minerales. Pero, ¿dónde lo adquiere? Dice, o en su nacimiento. Pero el agua lluvia es potable. Sí, porque al caer en el aire puede nutrirse, no solamente de lo que tiene, que es H2O, sino de algunos elementos. Y le digo, y cuando yo abro la llave en mi casa, o cuando yo cojo agua de un río, usted me dice, depende de a qué altura del río. Si es en el nacimiento, posiblemente sea agua potable. Pero si es en el curso, posiblemente en el curso se pueda... Tú tienes el caso del Yaque y de los Sama, que todos los días nos dicen que el medio ambiente tiene que estar cuidando que no sigan contaminando esos ríos, porque esa agua no se puede beber. Ingeniero, realmente, la autoridad competente, ¿cuál es su función en cuanto a recursos naturales? Normativo y aplicar sanciones. ¿Y? O sea, aplicar sanciones. O sea, esa institución, es una institución que ha estado débil desde su nacimiento. O sea, la ley 6400 le da potestad para normar el uso y abuso de los recursos naturales. Mire, yo no sé si la pregunta a usted le toca, porque usted lo que es técnico. Sí. Y yo voy a hablar de algo que va más allá que es la conjetura. Nosotros tenemos lo que el hombre de hoy requiere, lo que los estados requieren para poder vivir y lo que a largo plazo podría desaparecer. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la minería, por ejemplo. La minería hiere los recursos naturales. El procedimiento de extracción minera lesiona los recursos naturales. Pero el hombre y los estados necesitan de esos recursos. Pero para resolvernos el problema de nuestra generación, después que se agoten esos recursos, entonces las generaciones próximas no van a estar contaminadas y sin el recurso. Nosotros pusimos un ejemplo esta semana
Si usted conoce la autopista 30 de Mayo, después de la feria ganadera hay una industria que se llama Metaldón. Exacto. Metaldón se la promovió el entonces vicepresidente de Balaguer, Francisco Augusto Lora, trajo unos españoles. Y esa industria estaba lejos, lejos, lejos de la capital, kilómetro 10 de la autopista. Y eso no molestaba a nadie. Y ahí se cogían la chatarra y la convertían en varilla y no había problema. Cuando pasaron los años, muchas inmobiliarias construyeron alrededor de Metaldón. Son miles de las demandas y los comunicados que existen en los siguientes 50 años que piden que cierren esa industria, que cerraran esa industria porque contamina esos barrios. Pero esos barrios se construyeron a sabiendas de que ahí estaba una industria de ese tipo. Entonces, cuando la autoridad y las normas tienen que trabajar en esa dirección, ¿qué hacen? Por ejemplo, ahora mismo, la presa de Colas de la Barrigol se necesita porque el oro está subiendo, porque sin ella no vamos a poder producir más oro. Pero aparece una comunidad que dice que la presa de Colas contamina. ¿Cuál debe ser el equilibrio, ingeniero? El estudio, hay que hacer un levantamiento y hay que tomar decisiones, a veces fuertes, hay que tomar decisiones sobre el balance. ¿Qué podemos hacer para paliar, para subsanar el daño que se hace? Porque siempre se hace un daño. Hay que mirar cuáles son los beneficios para entonces tomar esa decisión. ¿Me entiende? O sea, que es lo que usted dice, es una realidad. O sea, pero son tantos los intereses y tantos los elementos que tienen que ver con medio ambiente, que nosotros hace 2 o 3 meses vivimos una situación penosa de que le quitan la vida a un ministro de medio ambiente. Y cuando se comienza a hablar de ello, todo indica que la causa de todo eso es la permisología, es decir, las normas que regulan, de las cuales mucha gente quiere concesiones especiales, otros quieren que prohíban algunas competencias, porque hay de todo en eso. Y realmente el ministerio es un ministerio de otorgar permisos y prohibir empresas. Es decir, en eso es que se limita, o puede ir más allá. Bueno, esa es su función. O sea, esa es la función. Sin embargo, es lo que le digo, debe hacerlo de una forma sopesada, de una forma donde los aspectos técnicos tengan que intervenir y que sean más fuertes que los intereses. ¿Lo logramos en un país como este? Probablemente no. No en el 100%. Siempre va a haber esos casos en donde los intereses se van a sobreponer al interés nacional. Bien. Doctor, el doctor Hanna es médico, es coproductor de aquí de vez en cuando, y nos narra algo que cabe en medio ambiente, y nos dice que cuando él llegó de fuera, que habló de medio ambiente, de inmunología, los estudiantes se quedaron que nunca habían oído esa palabra, inmunología. Lo mismo ocurre con su especialidad. Yo le quiero preguntar, ¿usted es partidario de que medio ambiente sea una materia a impartir en las escuelas, Claro, en la educación? claro, debe de ser. Hay muchas materias que deben de incluirse. Debe de comenzarse por ahí, Claro, para que todo el mundo sepa lo que le toca. claro que sí. Y un medio ambiente, por ejemplo, cuando yo estudié en Ohio State,
y el medio ambiente de hoy no es lo mismo. ¿No existía? Absolutamente. No, yo estudié esa carrera y hice mi maestría en eso. Sin embargo, las cosas son totalmente diferentes. Hay pasos, hay procedimientos y procesos muy diferentes para, por ejemplo, cultivar tierras de laderas. O sea, hoy tenemos tecnología, hoy debemos de basar esos procesos en tecnología para hacer el menor daño posible. Si usted toma la tierra de ladera, por ejemplo, en Constanza, y le pone un riego por goteo, entonces usted está haciendo lo mayor posible para mitigar los daños que podría hacerle a esa tierra de ladera. Sí, pero mire, vamos a hablar también con Johnny Quiñones, que es ingeniero especialista en agroforestería. Nosotros tenemos que en medio ambiente, eso no estaba en mi época, está en la suya. Exacto. Nosotros no sabíamos cómo se le entraba a ese tema. Exacto. Sin embargo, ese medio ambiente en que usted habla de Constanza, a mí ayer me dijo una persona que trabaja aquí, me dice, oye, no pude avanzar en la loma bajando de Tireo hacia abajo, porque la neblina estaba más densa que nunca. Digo, qué bueno que todavía hay neblina, porque la neblina es un buen signo. Y me dice otro, pero yo te voy a decir una cosa, él te está diciendo porque había más neblina, pero en Constanza siempre hay neblina. Sí. Mucha o poca, pero siempre hay, y a veces hasta las 10 de la mañana hay neblina. Entonces, yo quiero que se establezca algo. Frank Moya Pons, el entonces vicepresidente Jaime David Fernández, todos los que han pasado por medio, ninguno, ahora nombraron a Hatton y me dice alguien, no, pero Hatton es el que más sabe porque él hizo una caminata de Santo Domingo a Santiago a pie. Digo, ese es su currículum. Y que García Hatton hizo una caminata a pie de Santo Domingo, ya es especialista un economista que hizo una caminata. A lo mejor hizo más cosas, eso es una broma que se usa, pero pregunta, ¿no encuentras raro que sean políticos los que dirijan esos departamentos y no los técnicos? Que ya hay departamentos que tienen que ser técnicos. Indiscutiblemente, aunque esté en un partido político, tiene que ser mayormente técnico. Donde más me llama la atención es en la aprobación de contratos. Aquí se hizo un viacrucis con Miranda, pero yo vi el contrato que se le dio a Falcon Bridge en el 69, parece que tampoco lo leyeron. Las 7 lomas que tiene el contrato está Miranda, una de las 7. Entonces yo pregunto, ¿por qué medio ambiente no está en el Congreso? Porque es que es imposible que usted le diga a una compañía que estableció su presupuesto en 7 montañas y que solamente digan, que la peguera. No, son 7. Y esa de Cotuí no está la que se está pidiendo. En el contrato de Barrigol no está esa. Donde está la presa, quieren hacer la presa de Cola. Okay. Entonces, yo no sé si ustedes son los indicados. La coherencia entre lo legal y lo correcto, ¿a quién le tocaría? A los políticos, ¿verdad? Medio ambiente. A los seguro. ¿A quién le toca? Yo veo una lagunita entre las actividades, entre lo que estudió usted. Exacto. Y lo que sabemos del otro invitado.
la minería no ha entrado en ninguno de los dos currículos Pero que nos sí en pusieron. medio ambiente. Sí, todo Pero sí en medio ambiente. Todo en la vida es medio En ambiente. medio ambiente. Entonces, porque con la agroforestería y la biomasa hay reversa. Tú puedes cambiar, pero con la minería tú no puedes cambiar. No. Porque para tú reponer una onza de oro, tú necesitas siglos. Sin embargo, tú le preguntas a Johnny Quiñones, Johnny, ¿y qué tú vas a hacer con la biomasa? Bueno, en Guerra hay un proyecto que se está cortando merco y se le vende a la compañía. Hay plantas que usan biomasa. La planta que en vez de usar combustible. Y que, mira, ya no se puede. A partir de hoy ya se acabó el merco. Y ya ahí se revierte la cosa. Pero en el tema de la minería, la inquietud de ellos no es el tiempo que se necesita para reponer la libra de oro. Son las consecuencias de sacarla. Y a veces uno se pregunta, pero ¿y cómo es que va a vivir la humanidad? Porque los metales son necesarios. No lo precioso. No, lo que pasa es que hubo un salto que fue cuando tú te fuiste a sentar. Mira, le decía yo a Juan Chávez que hay un problema, que para la sociedad de hoy el oro es indispensable. La grava, la granza, el techo es indispensable. Sí. Para lo de hoy. Sí, hasta ahora. No, estoy hablando de hoy, para la generación de nosotros. Claro. Es más, el país hoy, sin ese oro, podía pasar trabajo. Pero ocurre una cosa. Nosotros vamos a resolver un problema económico que nos va a resolver un problema 10 años, 20 años, 15 años. Pero dentro de 50 años, los nietos tuyos no van a tener oro. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Probablemente de Marte se hayan traído los metales que los sustituyen. ¿El qué? Probablemente de Marte se hayan traído los metales que los sustituyen. Probablemente. Bueno, ya hay estudios avanzados sobre eso. Johnny, agroforestería y biomasa. Vamos primero a hablar de agroforestería. Mira. Eso es lo forestal. Sí, fíjate. Yo creo que hay varias cosas. Se trabajó por varios años, más de 30 años trabajamos para conseguir la ley forestal. Salió con su defecto, pero la tenemos. Después duramos unos 4 haciéndola, como 3 años haciendo el reglamento. Salió el reglamento, pero se está socializando todavía el reglamento con casi 1 año y medio que salió para que los técnicos entiendan y eso conlleve a que el inversionista pueda invertir en el sector. Hay cierta confusión con lo que es la parte forestal natural o de conservación, bosques naturales, y lo que son plantaciones forestales, que yo personalmente le llamo cultivos forestales. El nuevo reglamento enseña y dice y autoriza que solamente... Un momentito, sí. Tocaste el tema que tiene que ampliarlo. Existen las variedades nativas que están ahí. Están las que se usan para explotarlas posteriormente, que son las explotaciones forestales. Voy a sembrar pino para sacar madera en 8, en 10 años. Pero hay otra cosa que es la tercera, que son las que protegen cuencas. ¿Son 3 variedades o de esas 2 se usa para la cuenca? Cualquiera puede proteger cuencas. ¿Perdón? Cualquiera de las variedades, inclusive las introducidas, se prefiere endémica y nativa. Por ejemplo, pero ¿qué pasa? Las instituciones, hoy en día, el botánico es el único ente oficial que está produciendo un poquito de planta endémica y nativa, pero no la encontramos en ningún lado. Los viveros de medio ambiente están puestos a sembrar árboles igual que nosotros los comerciantes, o sea, árboles introducidos. Te lo pregunto porque alguien vino y dijo que hay plantas vampiro. Digo, ¿y qué es vampiro? Dice que en vez de proteger las cuencas, si siembras bambú en la orilla de los ríos, el bambú se absorbe mucha agua de la que debe circular en el río. Entonces yo no entendí, parece ser que las plantas que se usan para conservar cuencas también tienen que tener algunas características. Tienen características, una de las principales características es raíces profundas, como la javilla criolla,
raíces fibrosas como la palma criolla, la palma cana, no, la palma nativa nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas confusiones entre los técnicos, entre los ecologistas. Algunas veces nos ponemos de un lado o no del otro. Por ejemplo, tengo unos clientes que quieren producir biomasa para la zona seca. Bueno, ¿qué ponemos? El NIM lo trabajamos hace 30 y pico de años y salieron a decir que es una planta vampiro. Una de las que es mi favorita. Ayer mismo llega una persona al negocio nuestro y nos insultó porque estamos produciendo acacia. Entonces yo le dije, gracias a las acacias que están plantadas tenemos todavía el 36% de bosque a nivel nacional. Si no, no hubiera nada. Sí, pero usted tocó en principio el problema donde es, que dijo, las dos fuentes de nuestra agroforestería. Sí, sí. Entonces, yo le digo, Joaquín Balaguer, en una forma irónica, le puso el nombre a los parques, nombres de personas que deforestaron. Que destruyeron los parques. J. Armando Sin saber. Bermúdez, qué sé yo qué, Enrique. Entonces, tú tienes que la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, la deforestó Luperón Flores, el parque J. Armando Bermúdez, el parque de cada uno, y entonces le puso el nombre. Pero también hay la explotación industrial o comercial de la cosa. Y yo veo que un hijo que tengo tiene unos árboles maduros ya para el proceso de aserrarla y tiene su permiso, pero cada vez que va a hacer un corte, tiene que ir un inspector a marcar los árboles. ¿De qué se trata? Que yo nunca he podido entender. Dice, sí, usted tiene el permiso, pero de esos 1000 árboles que hay ahí, ese y ese, esos son los que van ahora. Después hablamos. ¿De qué estamos hablando? Lo primero que le voy a decir algo, y quiero que se escuche y ojalá salga en primera plana, yo no pido esos permisos. Yo no lo pido, yo lo corto. Porque la ley me autoriza. Que la ley lo autoriza. A mí nadie me puede parar que yo corte y haga lo que yo quiera con una plantación, como no me lo impiden con una plantación de guineo y no me lo impiden con arroz. Pero ahí voy. Sí, pero ahí lo voy a ampliar. Espérese, mire, yo quiero decir una cosa. Usted recuerda, tenemos tiempo. Sí, sí. Usted recuerda que la capital tiene calles y avenidas. Sí. Y que usted sabe que la George Washington se sembraron canas. Sí. Y que se sembró en la Doctor Báez se sembraron laureles. Y que se sembraron roble en otros sitios. En cada una, para un vecino cortar un árbol que le levante la entrada de su carro, tiene que buscar permiso. Estamos hablando, porque usted dijo, yo lo corto. ¿Ese también lo puede cortar no, la ley? No, bueno. Eso la ley no está. ¿Cuál es el que usted corta? Ok, yo corto lo que la ley... usted tiene el permiso... Yo tengo el permiso. La ley dice lo siguiente. Pues, necesita el acta de nacimiento, permiso de siembra con derecho a corte. Foresta, medio ambiente. Ese proyecto que está en tal sitio de tantos metros, que tiene georreferenciado, y todo. Tiene acacias, está autorizado a explotar. A explotar. Ya usted no tiene que pedir para que se lo marque. No tiene que pedir. Tiene que mandar una comunicación al encargado distrital o municipal 15 días con anticipación que usted va a iniciar. Pero ellos no tienen que ir a premarcar, porque el mercado que le dice, si no, no es negocio. Eso lo digo yo en lo que estoy, porque todo lo que hemos plantado es para biomasa. Eso que usted está diciendo que vive su hijo es así a nivel nacional. Tiene que ir abonado. Y ha impedido. Está en la cumbre, va abonado, busca al inspector. Si está el inspector. Viene, guaki. Si está el inspector. Si está en la oficina, que puede no estar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso sí está. Eso es lo que ha paralizado el desarrollo forestal. Fíjese en Estados Unidos, ¿de qué son las casas?
de madera. O sea, Aquí todo. eran de madera cuando yo era niño. Entonces, ojalá lleguemos a eso para que la mano de obra, creemos mano de obra, creemos empleo. Pero le voy a decir algo para que lo ponga ahí. Compran el pino ahí en la cumbre y se lo llevan a Jarabacoa, Constanza, porque allá no hay ya. No hay. Están las industrias ya. Ajá. Están las industrias. ¿Y qué pasó allá? Por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos inconvenientes con después que hicimos cambiar algunas empresas su matriz generadora para biomasa, y ahora en este preciso momento de esta crisis de petróleo, pues sumamente importante el cambio de matriz generadora. Pero todavía no estamos claros, aunque se aprobó la ley y se aprobó el reglamento. No se ha terminado de socializar, no quiero decir quizás que por desconocimiento técnico, lo que sea. Para nosotros dejar claro, el empresario que se dedica a la explotación agroforestal industrial, es decir, que siembra él, le da el tiempo y procesa. Ese no es el culpable ni de los incendios, ni son el culpable del daño del medio ambiente. Claro que no. No. Porque entonces si fuera así, fueran más culpables los que siembran arroz, banano o los que sembramos caña. Yo siempre le he dicho a los ministros y a los viceministros de turno, cuando yo manejé casi 1 millón de tareas de caña en el este, que si yo iba a buscar carta de ruta para recortar caña, yo cortaba toda la caña. Entonces la madera de plantación tiene que manejarse como los otros países. Si usted tiene una industria productora de celulosa, usted no puede esperar que nadie lo marque. Y en una época se usó darle candela a los bosques para poder cortar. Nunca en la vida. Nunca. Ni cuando Trujillo. Nunca ni cuando Trujillo. Le daban candela Se para usa sembrar. en los bosques naturales y en plantaciones lo que se llama quema prescrita, ¿verdad? Que es para bajar combustibles naturales que caen. Pero darle candela de que porque tengo una maleza, nunca en la vida. Porque Voy está a cuidado. cortar unos pinos, le doy candela y lo corto, porque el pino no se quema entero. Bueno, te está diciendo algo que quizá lo está diciendo con su conocimiento. Cuando la plaga, el IPS, si mal no recuerdo, llegó, se aprovechó y se quemaron pinos para decir... Convertirlo en conuco. Sí, Lo que no, pasa- para poderlo cortar, para decir que lo atacó el IPS. No, lo que pasa, usted ha subido al Pico Duarte. Al Pico Duarte no, pero Ok. trabajé en Valle Nuevo. Un poquito más abajo del Pico Duarte, hay un lugar en donde los helicópteros a veces dejan las personas y las personas entonces caminan un poco al Pico Duarte. Ahí aparecen restos de que en un momento ahí se dio candela. Ah, no, recuérdense que esa es una zona que tiene unos pajones Sí. naturales y eso se incendia con facilidad. Con cualquier descarga eléctrica se incendian. Incluso eso ha pasado en Villa Altagracia, en Novillero. Ha llovido del lado opuesto hacia la cordillera central y la descarga eléctrica cae en Novillero y ha incendiado. Pero son incendios naturales. Okay. Muchos o algunas veces son provocados sin intención, que son la agricultura migratoria, ¿no? O sea, Ok. A veces los sábados viene aquí un señor de guerra que uno de sus negocios es la biomasa. Y yo le pregunto, ¿y qué es la biomasa? Bueno, son hierbas que nosotros cortamos y se las vendemos a las empresas que utilizan eso de combustible, biomasa. ¿Y qué hierba ustedes usan? Dice la Merkel. Yo quiero preguntarle, hable un poquito de biomasa, diferente a lo que él dice aquí. ok. La biomasa es una fuente de energía, yo diría que es de la primaria, la leña, La leña es biomasa. la leña es biomasa. El carbón es biomasa. El carbón es biomasa, el carbón vegetal. Todos los centrales azucareros que yo no he logrado buscar ese dato, pero El carbón mineral no, no, ¿verdad? pero todos los centrales azucareros, cuando escuchábamos al doctor Balaguer decir Sí. que subsidiaba, suplían energía a las redes, porque todos tenían Pero el bagazo era el producción, principal. todos combustible. tenían una generadora Sí, sí, sí. de biomasa. Y hoy en día pues ha llegado de moda
la utilización de biomasa, yo quiero que usted sepa que en el país en este momento sobrepasan estamos cerca de 3.000 toneladas diarias de consumo de biomasa. Eso es toda la biomasa del mundo, pero ojo, no hay madera para suplir esa demanda que va creciendo. Entonces eso es uno de los problemas que está pasando. Nosotros como empresa hemos estado en conversaciones con algunas de las demandantes para que ellos planten su materia prima de manera de colonato, no de propietario. Mire, ayer estábamos hablando de fuentes de energía y porcentajes ya que se están usando en sol, en agua y en viento. Y es muy alto ya. Si tú sumas las hidroeléctricas, los parques de eólicos y solares, eólicos y los parques de paneles solares, te va a encontrar porque tienen más que Catalina. La suma de los tres suma más de Catalina. Pero tienen un grave problema. Y el tema es lo siguiente. Hoy día, Johnny, ¿cuál es el porcentaje de calderas que están usando biomasas en vez de gasoil y otro tipo de... Ahí tenemos una generadora eléctrica, San Pedro Bioenergy. Tenemos 2 textileras. 2 textileras, que usan Gildan y Heinz. Tenemos otra textilera en Navarrete. Sí, en Navarrete creo que está. Tenemos varias destilerías de petróleo, de alcohol. Tenemos un sinnúmero grande de lavandería. Tenemos productos cárnicos, los centrales azucareros, todos consumen biomasa, las panaderías, las pizzerías, los hoteles consumen cantidad enorme, pero en forma de leña, biomasa para... Y todavía la leña, Sí. fuera de lo que es bonito, que hay una pizza de leña, hay muchos que se usan leña. Muchos usan leña. Mire, le voy a pasar una experiencia. Una zafra dura 4 meses. Y yo vi una factura de una energía eléctrica muy alta en un ingenio. Caramba, pero estos 2 primeros meses de factura es muy alto. Sin embargo, bajó mucho. Y es que cuando se comienza a moler, no hay bagazo. Pero cuando se tiene ya más de un mes moliendo, entonces, y ves cómo el bagazo va sustituyendo la energía. ¿Todavía es así? Todavía es así. La única, posiblemente el único central que operó inicialmente con leña fue Pringamosa, cuando estábamos ahí. ¿Fue? Pringamosa. Nosotros prendimos las calderas con madera de eucalipto toda. Bueno, es que Pringamosa no era... No, era lo que estaba Casanova. No, pero en Atomayor. En Atomayor. Sí, pero no era un ingenio para producir azúcar orgánica, ¿verdad? No. Era normal. Normal. Bien, Normal. Entonces comenzaron a usar leña. Leña, todavía iban de Villa Altagracia. Y después usaron el bagazo. Y después el bagazo. Y llegó a moler. Molió un poquito. 2 años. No llegó a 4 moliendas. Ahí mismo se hubo diferencia. Bien, cuando le hablé a Juan Chávez del problema legal, me patinó y miró a Ramón. Le voy a decir una cosa, y hablen los dos de eso. Los intereses pesan mucho en la estructuración de leyes, disposiciones y reglamentos. Es el interés y la competencia y los intereses lo que prima, o es verdaderamente el medio ambiente. Mira de una vez. No, yo le voy a decir. Prima, hace posiblemente unos 20 años, yo no sé si fue usted mismo que escribió eso, que comparaban... Óyeme, Johnny, no leen los contratos. No, yo sé, pero comparaban Baní con Bonao. Yo estoy operando en Bonao. Ahora mismo yo estoy operando en Miranda.
en Loma Miranda. Que le voy a decir, Es famosa. le voy a decir Pero un- yo te mencioné No, Miranda. no en Loma Te dije- Miranda, Te dije sino que era uno en el área de Miranda. en el área de Miranda. Pero dicen que ahí nace No, la no, madre no. de los ríos. No, Tú sabes eso, que eso no es eso verdad. usted lo puede quitar todo y sigue igual. Oh. Pero mucha gente sale ofendido. Son intereses. Ahí hay plantaciones al lado, plantaciones atrás, plantaciones. Yo le he caminado. Pero realmente lo que le iba a decir es que salió ese estudio de Baní y Bonao en cuanto a sus niveles de desarrollo. Y Baní le llevaba y no tenía mina. Yo personalmente no soy amigo de las mineras. De la minera, por el análisis que usted hizo. O sea, eso es por poco tiempo. Después, Y después no va a haber no más. va a haber nada. Una de las especies que se utiliza para recuperar todos esos suelos es la casuarina y la acacia. Para poder Le ha recuperar. buscado una palabrita Sí, de que sí. explotación racional. Racional. Entonces, sí priman Mire, los mejor intereses. para opinar, ¿usted sabe qué? Se lo dice un viejo, es no tener intereses. Porque el que no tiene nada que perder dice lo que le dé la gana. Lo que le dé la Mire, gana. Entonces, si usted se mira, por ejemplo, ¿qué está pasando con el desarrollo forestal hoy en día? Que usted no sé si ustedes lo saben. Cuando venga Belino, mándame. Sigue. Si usted tiene ese proyecto que ustedes tienen ahí en Villa Altagracia y van a sacar, porque se inventaron un permiso ambiental, aparte de la ley, para usted renovar el permiso ambiental, Medio Ambiente, sin ningún derecho, puso una cifra entre 3, 4, 5, 6 millones para renovar. Y eso todavía está ahí. Eso lo hizo el ministro anterior en paz descanse, pero todavía Seara Harto lo tiene, no lo han quitado. O sea, le tienen esos impuestos, pero eso no es de por vida. Eso es un año. Al año, si no se quita, hay que volverlo a pagar. Los proyectos forestales no generan esos beneficios. Pero usted ha dado dos aportes importantes a este programa, porque hay que sacar conclusiones. Número uno, el que tiene un permiso de explotación forestal no tiene que ir cada vez que va a cortar No un tiene que árbol. ir, nada más Y tiene que mandarlo a la comunicación. Y segundo, Miranda no es la madre de las aguas. No es la madre de las aguas. Bien. Y los intereses pesan. Pesan enormemente, pesan tanto que yo no sé si hay algunos intereses ocultos en no permitir el desarrollo forestal comercial en República Dominicana para no verse afectado con los más de 700 millones de dólares que se traen en madera y su derivado anualmente al país. Pero no nos han permitido caminar. Siempre hay una objeción. El Estado, A veces atento a bragueta. el Estado dominicano es propietario de algunas tierras para que se pudieran usar para biomasa, su producción. El SEA debe tener algo de tierra. El SEA tiene tierra, la que tú usas rica, pero esa está en Coco ahora mismo. Tiene tierra por los lados de San Pedro. Tienen varios, tienen. Ese bosque que se ve cuando uno que tú viene estás del Cibao, preguntando, ahí eso- detrás de eso Rica. que tú estás preguntando. Eso es el novillero. Cuando se habla de los 60 metros de las playas, dice, esto es del Estado. Ajá. Nadie es dueño, aunque hay un... Nadie. Pero yo creí que la cima de las cordilleras, la central, la septentrional, la sierra de Neiva y la sierra de Bauruco, eran del Estado. No. Yo tengo un amigo que tiene tierra desde San Juan hasta Santiago y cruza la cordillera central completa la tierra y es de él y tiene título. Yo no sabía. O sea, ahí no se ha legislado nada. Es así. Por Ahí no se ejemplo, ha legislado nada porque, por ejemplo, otras tierras pasaron a reforma agraria en virtud de leyes. Entonces, cuando usted viene del Cibao, que usted llega ahí a donde está el agua y ese bosque que se ve, ese paño Mira. entero, eso es novillero, dice. novillero. Eso no es del Estado. Sí. Ahí, ahora si mal no recuerdo, se declaró parque junto con las Siete Picos, pero novillero está bajo la Fundación Brache. La Fundación Brache es que lo maneja desde el año 2001 más o menos. ¿Total o parcial? Total, no tienen a nadie manejándola, nunca han hecho nada, pero está por decreto, se lo entregó. porque ahí estaba- Yo creo que es la montaña mejor reforestada del país. Bueno, yo no he Es visto, un modelo. yo no he visto otra mejor que esa. Mira,
una Esa parte. tiene- esa tiene Yo otro- recuerdo que Tiene- nosotros íbamos, esa íbamos tiene a una programas de historia además de reforestación eso. allá. Y Tiene- es que esa fue la más destruida. Eso se lo llevó entero el ciclón, Sigues- y se reforestó completa. Sigue siendo la más destruida. Sigue. Todavía. Sigue siendo la más destruida. ¿Cómo así? Nadie se atreve a decirlo. Yo vivo debajo y tengo propiedad al lado. Se sigue aprovechando ilegalmente porque no tiene a nadie que lo vigile. Y si usted no tiene vigilancia, no tiene guardaparques, medio ambiente no tiene guardaparques, medio ambiente, si no lo pusieron hace un mes, no tiene obrero pago en los viveros. O sea, hay un déficit bastante grande. Entonces, el novillero no tiene a nadie que lo vigile. Por ende, el mercado, el tráfico ilegal de madera, no es en este país, en el mundo es monstruoso. Y está ligado a crimen organizado, está ligado al narcotráfico, porque por ahí se lava el dinero. Y eso lo saben todas las instituciones, porque eso es en el mundo. Entonces, de novillero se están extrayendo todos los pinos aprovechables. ¿Qué dicen los ecologistas? Porque los ecologistas, para que ustedes sepan, no estaban de acuerdo que ahí se sembrara conífera, porque decían que eso era una parte de la latifoliada. Entonces, yo estaba hace 6 meses en una actividad donde ellos me dijeron, ustedes no están hablando la verdad, es que las latifoliadas se están comiendo los pinos, no es así. Cuando usted va de Santo Domingo hacia Villa Altagracia, ese frente que usted ve, que no es pino caribea, sino carpa, eso lo plantamos nosotros junto con ¿Cuál con es los el jesuitas. autor, el de aquí? El occidentalis, el que está en la parte alta, por ¿Y encima de los cuál 1000 es el metros. importado? O carpa, taeda, pino, hay como 20 variedades que trajimos. Entonces resulta que ese frente usted lo ve que no está intervenido porque lo maneja la Iglesia Católica. Eso está nítido. Pero lo demás lo han ido aprovechando. Y detrás, otra Yo cosa. pensaba que lo único que habían tocado es cuando van a hacer las líneas No, de transmisión no, eléctrica. Y que eso hace pasan. muchos años. Detrás que de la autopista novillero, eléctrica. Después lo cambiaron. La parte detrás de novillero, si usted coge novillero en toda la parte Atrás, ¿qué está sembrada sigilosamente de cacao, ganadería, o sea, se lo han ido cogiendo y desmontando. ¿Usted sabe lo que es una tumba? Pero es un Sí, crimen. claro. ¿Qué es una tumba? Una tumba es lo que usted va haciendo, a veces usted lo hace sin permiso y con permiso. Usted va quitando todo lo que está ahí, en un dejándolo bosque. más grande No, para... no, en el sur, sobre todo, en lo que es Sierra de Neiva, de Bauruco, el Cercado, Las Matas, San Juan, se usa que muchos agricultores cogen un pedazo de loma, como la tierra es fértil, le dan fuego y siembran habichuelas. Sí, sí. Y pueden sacar 2 cultivos. Y Y, ya. al segundo queman otro, entonces van quemando Sí, la loma. Por eso claro. usted ve las lomas quemadas. Por eso que usted Así ve se Hondo llama en Valle, el Y Cibao así también. se llama tumba también. Sí, Sí, por igualito. eso que usted ve en Hondo Valle, no Entonces sé si tú le preguntas a gente, ¿qué tú vives? Dice, de una tumba. de una Sí. tumba. Pero no necesariamente la tumba es montaña, ¿eh? Porque la tumba se hace Sí, en tierra puede ser en llano, pero en Todo general, Moca, sí. Salcedo y Macorís eran tumbas, Ah, yo creo eran que- bosques sí. naturales. Se quemaban, se cortaban, incluso le cogían la orilla para Bien. que la gente no lo viera. Bueno, yo creo que con Juan Chávez y Johnny Quiñones hay que venir mucho porque el Sí. medio ambiente... Sobre todo a Juan, No, Juan es un peligro. Sí. Un peligro. Me dijo que detrás de la falda del novillero atrás hay cacao y Claro. café. Pero los dos somos Juanes, pero Juan no te habló de la parte científica que él dirigía. O sea, Ah, Johnny, perdón. sí, pero Juan Reyes Quiñones. Lo que pasa es que Johnny Quiñones es el que me conoce todo el mundo. Pero Juan dirigió la parte de investigación nacional. yo creo que vamos a Es tener que Juan es hacer un un pro- técnico y no le gusta meterse en vaina política. Señores, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan Chávez y Johnny Quiñones.